Para determinar el límite por cociente de diferencia, utilizaremos esta expresión, cuyo denominador, ¿no?, es h, y este debe ser diferente de 0. Esta h representa una distancia o un acercamiento con respecto a la longitud a la variable x, es decir, es una pequeña distancia o una distancia o una longitud o una medida que se acerca muchísimo a la variable x. Cuanto más se acerca a esa variable, significa que su valor es cada vez más pequeño. Y como su valor es cada vez más pequeño, se dice que ese valor se acerca a 0. Cuanto más se acerca este valor h de x, o cuanto más cercano está de x, significa que casi su valor se anula. Como no llega a anularse, porque, ¿no?, como les digo, casi se anula, quiere decir que h no debe ser 0. Puede acercarse a 0, pero no ser 0. 0 significa que esta h se va a anular, o sea, no va a existir. Pero el objetivo acá es que esta h cumple una función de acercamiento a la variable de la función, lo más pequeño posible. Entonces, cuando eso ocurre, el resultado del límite de la función resulta ser otra función, pero esta función puede ser constante o variable. Es decir, constante, que es un número cualquier número, o variable, que contiene a la letra o la variable que se estaría trabajando, en este caso x. Por ejemplo, aplicando el cociente de diferencia para hallar el límite de esta función, 6x menos 4, aplicando este procedimiento, ¿no?, que acá lo puede ver. Entonces, si voy a aplicar el límite de la función por cociente de diferencia, significa que a esta función original, como segundo paso, la función original es 6x menos 4. Como le decía, h representa un valor relativamente pequeño o cercano a x. Es tan cercano que casi se anula. Por eso su valor es relativamente pequeño. Entonces, a 6, que multiplica x, y le resta 4, este se va a alterar por la h, que suma x. Es decir, como a x le está sumando h, acá donde está x también le debe sumar h. Pero solamente a la x, no al 6 ni al 4, solo a la x. Entonces se genera una operación acá, donde 6 debe multiplicar a cada uno, quedaría de esta forma, ¿no? Luego, una vez resuelto, los tres términos son diferentes, no se puede resolver. Como no se puede resolver, ahora se procede a hacer la diferencia. Ahora, ¿por qué la diferencia? Justamente en la forma o en la fórmula tenemos acá una diferencia. La diferencia entre el f de x más h con el f de x. Es por eso que se tiene que restar. Entonces, tengo que restar, ¿no?, f de x menos f de x más h menos f de x, donde f de x más h es lo que acabamos de obtener, menos el f de x, que es la función original. Y al sacarlo de los paréntesis, ¿no?, como puede ver acá, pero acá el negativo altera este proceso, quedaría así. Pero en esta expresión se puede resolver. Por ejemplo, el 6x con el 6x se anularían, y el 4 con el 4 también. Entonces quedaría solamente 6h. Quiere decir que en esta diferencia el resultado es 6h. Entonces el límite de la función, de esta función,
fracción, que es el cociente de diferencia, cuando h se acerca a 0 por la izquierda y por la derecha, como le decía hace un momento, h se aproxima a 0, casi se anula, es bastante pequeño. Entonces, el numerador, este numerador, resultó ser 6h. Entonces se reemplaza en el numerador 6h y juntos con el denominador, ¿no?, se simplifica y el resultado es 6. Es un número. Como le decía hace un momento, el resultado de este límite va a ser otra función. Puede ser una función constante, como en este caso es un número. Entonces, el límite de la función, cuando h se acerca o tiende a ser 0, es 6. Por lo tanto, el límite de la función por cociente de diferencia es otra función. Es decir, el límite de la función, que era inicialmente 6x menos 4, es en este caso una función constante cuyo valor es 6. Gráficamente quedaría así. La función original 6x menos 4, que está de color rojo, esta es la gráfica. El límite 6 que se ha obtenido y el cociente de diferencia, su resulta de 6, o sea, el límite de él, donde el resultado que le decía que es 6 es la otra función. Al obtener el límite de esta función, el resultado es 6, es decir, es la otra función, producto del procedimiento del cociente de diferencia. Entonces, como este caso es un número, esta es una función constante, como le decía. ¿Y qué más se puede ver acá? En el cociente de diferencia está relacionado también con la velocidad o la rapidez, ya que, por ejemplo, para cuando x avanza o recorre un espacio, significa que la función va a recorrer 6 espacios, o sea, su rapidez es de 6, o su velocidad es de 6. Miren, por ejemplo, cuando x avanza un espacio, por ejemplo, del 1 al 2, y o la función f de x va a avanzar 6 espacios. Miren, el 1 empieza acá con respecto a y el 2 termina en el 8, y la diferencia del 2 al 8 es 6. Entonces, el espacio es 6. A eso se refiere este valor con respecto a la interpretación también.